que también pues este oyente y participante del Congreso nos hable de un libro. ¿Qué libro es ese? A ver, ¿qué libro? A ver, no es un libro cualquiera, porque es un libro, El Señor del Mundo, es una novela apocalíptica que ha sido recomendada varias veces por el Papa Francisco y también fue recomendada por Benedicto XVI. A ver, una novela, ojo, una novela recomendada por dos papas, que les ha impactado a los dos fuertemente, ¿no? Entonces es una novela escrita pues a inicios del siglo XX por un inglés, un tal Robert Hugh Benson, que bueno, pues él había sido de una familia anglicana, y su padre, por cierto, su padre fue arzobispo de Canterbury, y él, bueno, pues él tuvo su conversión al catolicismo. Bueno, su conversión al catolicismo fue una campanada allí en aquel tiempo, pues únicamente comparable pues a la de algunos otros grandes católicos como John Henry Newman, que también su conversión al catolicismo fue una campanada tremenda. Bueno, pues también la de Robert Hugh Benson fue otra de esas conversiones que levantó ampollas. Pero digamos que lo interesante es que él escribe esta novela, El Señor del Mundo, que es de género apocalíptico, en la que él viene a decir cómo pues el maligno lleva a cabo su proceso de intentar pues controlar el pensamiento de este mundo desde un tipo de ideologías que acaban siendo como las políticamente correctas, de manera que conduce al mundo hacia un pensamiento único. De manera que quien no tenga cabida, no tenga espacio, ¿no?, en ese pensamiento único sea arrinconado, o sea entendido como alguien que no tiene cabida en el nuevo orden mundial. Es un libro de esos en el que plantea que la acción del maligno va hacia un nuevo orden mundial con un pensamiento único en el que finalmente pues se pretende decir que admitimos el cristianismo, etcétera, etcétera, pero le vaciamos totalmente de contenido y se absorbe desde esa ideología dominante. Y dice uno, bueno, pero eso está escrito a principios del siglo XX. Pues sí, fíjate, está escrito a principios del siglo XX, una novela de tipo apocalíptico. Entonces, bueno, pues muy interesante la lectura de este libro. Repito, su nombre es El Señor del Mundo, de Benson. Bueno, y entonces la asistente al Congreso o el asistente pregunta ¿cómo prepararnos para el fin de los tiempos?, ¿no? Bueno, se ve también que quien formula esta pregunta está impactado por la lectura de esa novela, igual que el Papa Francisco y Benedicto XVI resultaron impactados, ¿no?, de esa lectura. ¿Cómo prepararse para el fin de los tiempos? A ver, yo creo que es clave tomar conciencia de que tenemos que tener, ¿no?, integrada en nosotros la vocación al martirio. Sí, la fidelidad tiene el precio del martirio. El martirio de quedarse solo, de tener que remar en contra de corriente. Tenemos que pedir la gracia de esa fidelidad. Eso que hemos leído antes de San Jerónimo, permanecer fieles, ¿no?, a ese depósito de la revelación, para poder exhortar de acuerdo a la sana doctrina, ¿no?, y rebatir a aquellos que la contradicen. O sea, eso supone un martirio, supone el martirio de la fe, de la confesión de la fe. Entonces, la manera de prepararnos para el fin de los tiempos es ser muy cuidadosos con la fidelidad, ¿no?, al depósito revelado. Porque vamos, sin darnos cuenta, vamos poco a poco, ¿no?, con un tipo de pensamiento, con un tipo de ideologías que acaban siendo pues como un filtro desde las cuales pues se filtra hasta la propia palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios, si entra, o sea, si conjuga o no conjuga con esos criterios políticamente correctos del pensamiento único actuales, entonces se acepta, pero como no conjugue, como no pase el filtro, se rechaza o se pretende reinterpretar de una manera que al final pues vaciamos de contenido la fe católica. Entonces, es muy importante que en este gran momento de prueba, ¿no?, seamos muy fieles, bebamos muy cerca del depósito de la revelación, nos formemos muy bien,
el catecismo de la Iglesia Católica, que os voy a decir yo, el catecismo de la Iglesia Católica, ese gran compendio, a mí me parece que en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de prueba, hay una gran providencia. El pontificado de San Juan Pablo II creo que dio a luz lo que el mundo necesitaba en este gran tiempo de prueba y de tribulación, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Que se haya dado a luz un catecismo en el que se recoge de una manera tan fundamentada, tan desarrollada cuál es la fe católica, y que se haya dado en la culminación del siglo XX, el siglo del relativismo, que además abre a la dictadura del relativismo, que es en la que estamos ahora plenamente. Ese catecismo es un milagro, repito, es un milagro. Entonces, a ver, pregunta, ¿no? ¿Cómo prepararnos para el fin de los tiempos? A ver, el fin de los tiempos obviamente está en manos de Dios. Está aconteciendo. De hecho, cuando San Juan, cuando el evangelista San Juan escribe sus cartas, él habla de ese, están llegando, ¿no? Está llegando la gran prueba, la gran tribulación. Bueno, a ver, lo de menos son las fechas, O sea, no entremos en ese juego de fechas. Lo importante no son las fechas, sino que lo importante es tener en cuenta que está aconteciendo esa gran batalla entre el dragón y la mujer. Está aconteciendo esa gran batalla, y yo creo que la manera de prepararnos para esa gran batalla es la fidelidad al depósito de la revelación. Esa es la clave, Fidelidad al depósito de la revelación, beber de ella, leer directamente el catecismo, formarnos bien. Esa es lo importante, ¿no? Y dice, y no os conforméis a este mundo, sino al contrario, renovaros. Yo esta semana envié un mensaje a redes sociales, precisamente, ¿no? Haciendo un eco de ese Romanos 12:2, dice, y no os ajustéis, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. ¿Y qué mensaje mandé junto con este versículo? El mensaje fue el siguiente: el mayor peligro del cristianismo en este momento no es que seamos minoritarios, sino el mayor peligro es que seamos insignificantes o irrelevantes. Porque claro, si nosotros nos ajustamos a la forma de pensar de este mundo, para ser aceptados, para que seamos guay, si lo que hacemos es reformular nuestra fe para que conjugue plenamente con el pensamiento de este mundo, entonces el problema no es que seamos minoritarios o no, el problema es que somos insignificantes. Repito, el mayor peligro del cristianismo en este momento no es ser minoritario, sino que es ser insignificante, irrelevante. Entonces la clave está cómo nos preparamos en esa gran batalla, ¿no? De esos tiempos finales que habla la Escritura. A ver, nos preparamos con la fidelidad al depósito de la revelación. Adelante con la siguiente.